Buenos días para mis hermanos. Buenos días para los chicos que han venido hoy por primera vez. Les doy la bienvenida y me alegra que estén aquí hoy. ¿Listo? Es de alegría poder estar acá reunidos hoy con mis hermanos. Hemos venido estudiando el libro de Hebreos, ¿sí? Y que la palabra en Hebreos, el Señor Dios nos habla hoy, ¿sí? Hemos visto el primer capítulo y el segundo. El primer capítulo nos habla acerca principalmente de Jesucristo, el Hijo de Dios, superior a los ángeles. El hecho de que Jesucristo es completamente humano y es lo que le permite ser nuestro máximo ejemplo, el sumo sacerdote, el autor de nuestra salvación. Hemos visto que el Señor Jesús se hizo hombre, vino y se hizo hombre para podernos salvar, y también nos ha mostrado que es superior a los ángeles, el autor de nuestra salvación. Y comenzaremos hoy a estudiar el valor de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, Jesús el apóstol, el sumo sacerdote de nuestra fe. Y comenzamos a estudiar, y el capítulo, por tanto, es una observación a que miremos con cuidado, a que meditemos detenidamente. Por tanto, con el que inicia este capítulo va a ser diferente a los otros capítulos que vamos a estudiar. Los dos primeros capítulos, 1 y 2, primero argumentan y luego dan la exhortación. En este capítulo, en el número 3, nos exhorta primero y después nos da el argumento. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3, del versículo 1 al 6. Y por tanto, quiero que pongamos mucha atención. Ese por tanto nos está diciendo, ¿sí? Así como inició el número 2, el por tanto es que le pongamos cuidado, que meditemos detenidamente lo que el Señor Dios Padre hoy nos está hablando. Entonces, mis hermanos, los vuelvo a invitar para que oren por mí, para que el Señor nos utilice, para que el Señor, gracias a Andrés que ha orado por mí, pero también le pido hoy, para que el Señor me guíe, que no sea yo, sino que sea el Espíritu de Dios en medio de nosotros, en medio de esta enseñanza, en medio de esta meditación. Dios, amado Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo en esta mañana. Pedimos que nos llenes de tu paz y que nos redarguye, que nos enseñes y nos tomes y nos transforme con tu santa palabra. No es fácil seguirte, Señor, pero tú nos das el poder, tú nos llenas, Señor, y por eso te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra penetra en lo más profundo de nuestros corazones, penetra en nuestra mente y nos redarguya, Señor. Que tu palabra en esta mañana sea el objetivo, que salgamos renovados, que salgamos gozosos, Señor, y transformados. Te doy gracias, Señor, porque has tomado mi vida para ser útil. Te doy gracias por ello, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, abramos nuestras Biblias. Vamos a leer el capítulo 3. Y en unas dice Jesús superior a Moisés. Y en otra versión, en la versión que yo he tomado en esta mañana para la Biblia para todos, voy a leer de las dos versiones. Sí, la versión facilita que nos da hoy el mensaje mezclado, y vamos a leer de la Reina Valera. Dice el versículo 1: por tanto, hermanos, santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¡Qué alegría! Pertenecer
a la familia de Dios. Nos dice, por tanto, meditemos. Somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Qué alegría que los verdaderos creyentes nos podemos llamar hermanos hoy. Hermanos, pertenecer a la familia de Dios porque somos hijos, hermanos de Jesús, que nos rescató de las garras del pecado, de la muerte eterna. Este Cristo Jesús es en el cual creemos. Santos, separados, elegidos. Hoy estamos acá por la voluntad de Dios, en la santificación del Dios Trino, en la obra de Cristo y el acompañamiento del Espíritu Santo. Porque dice el Señor en su palabra, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está. Nos estamos poniendo de acuerdo de que todos somos de la familia de Dios, participantes del llamado celestial. El Señor nos prometió, vamos a ir a un reino nuevo, a un cielo nuevo, no el de este mundo. En Apocalipsis lo dice, vamos a tener una tierra nueva, un mundo nuevo. Estamos invitados, estamos llamados por el Señor para adorarlo con nuestras vidas, porque somos separados de Él, porque somos santos, llamamiento celestial. El Señor nos ha separado. Es por la voluntad de Dios, mis chicos, jóvenes, que hoy están acá. No porque yo quise ir, no, el Señor, el Espíritu de Dios rearguyéndonos en el corazón, lo invitaron. Y tal vez dices, bueno, voy a ir a ver qué hacen esos cristianos allá. Quiero conocer cosas nuevas, porque a eso nos llamamos. Pero el Señor, es por la voluntad de Él que en esta mañana estamos en la participación. Hemos celebrado la cena del Señor, hemos sido obedientes, ¿sí? Porque el Señor nos ha llamado a eso, a participar del llamado celestial, para adorarlo con nuestras vidas. El Señor nos llama a que hoy seamos separados, que nos separemos del mundo para llamarnos. Considerad al apóstol, considerad, ¿qué es considerar? Es meditar, es pensar, detenerme a mirar, a no entretenerme. Les pido que no se entretengan hoy con nada, que ese celular si vibra, no lo miren, que no piensen en mañana, sino en este momento, considerando al apóstol. ¿A quién? A Jesucristo, el enviado, ¿sí? Apóstol, el actor. Asignamos dos títulos a Jesús, tres. La primera es que es llamado en el Nuevo Testamento el título de Jesucristo al apóstol, como embajador, enviado. ¿Y enviado por quién? ¿Para qué? Vamos a Juan 3:16 y versículo 17. Dios, nuestro Padre, mostrando su amor por nosotros, hoy ha enviado a su Hijo, al apóstol. Dice, quiero leerles de esta versión: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que yo soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió al mundo para condenar a la gente, sino para salvarla a todos. El que cree en mí, que yo soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente, ¿por qué? Por no haber creído. Cristo Jesús enviado para creerle. Tenemos vida eterna. Nosotros, los elegidos, nosotros, la familia de Dios. Sumo sacerdote, nuestro Salvador, nuestro mediador. El Señor Jesús fue a la diestra de Dios Padre. Hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, como lo leíamos, como lo estudiábamos en el primer capítulo, que dice: hace mucho tiempo
Los profetas dieron el mensaje de Dios. Nuestros antepasados lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora en estos últimos tiempos, Dios ha dado su mensaje por medio de su Hijo. Dios creó el universo por medio de su Hijo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo nos muestra el poder y la grandeza de Dios, porque es igual a Dios en todo y con su gran poder hace el universo que siga existiendo. Él logró que Dios nos perdonara el pecado y después subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Es nuestro intercesor. No hay otro camino para llegar al Padre, solo por Cristo Jesús. Él, sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué es nuestra profesión? ¿Será que yo confieso que soy abogado? ¿Será que yo confieso que soy peluquero? ¿Será que yo confieso que soy bombero? No, es confesar no mis pecados, es confesar que yo creo en Cristo. Por eso ahora en el campamento algunos hermanos van a confesar delante de los hombres que creen en Cristo, que transformaron nuestras vidas. Yo hace como 28 años confesé, me acuerdo, en una piscina. Sí, me sumergí y confesé que Cristo es mi Salvador, que Cristo es el hombre que vino a morir por mí y que me da vida eterna y que me cambia y que ha sido misericordioso conmigo a pesar de todas las fallas, a pesar de todos los pecados que he cometido, porque Él me dice que me ha perdonado en esa cruz, hizo la obra por mí, que me perdonó los pecados pasados, los presentes y los futuros, que ya no tengo que hacer nada, porque Él ya lo hizo todo. Y en esta mañana nos llama a exhortarnos a eso, a que miremos ese sacrificio, a que veamos a ese Cristo nuevo. Mis hermanos, mi familia, no es fácil, lo sé, es duro. El mundo nos ofrece muchas cosas, ¿cierto? Fáciles. Nuestros hermanos del mundo, ¿sí? Nos ofrecen fácil, nos critican, nos separan. Pero qué alegría pertenecer a la familia de Dios. Qué alegría podernos llamar hermanos. Allá dicen, allá vienen los hermanos. Allá vienen los aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? No nos cansemos de hablar de Cristo Jesús. No nos cansemos de aquel que intercede por nosotros, de nuestro sumo sacerdote, de nuestra profesión, Cristo Jesús, el que hizo todas las cosas, el Creador, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en la casa de Dios, el versículo 2. Jesús, el cual fue obediente, como un claro ejemplo para nosotros. No hay otro hombre en la faz de la tierra, solo Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo menciona en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 6, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo mostró verdaderamente la humildad cuando se despojó sus derechos y privilegios como Dios para convertirse en un hombre. Puso su vida y fue a la muerte, y a la muerte de cruz, a fin de pagar por mis culpas, a fin de pagar por mis pecados. Él no tuvo, Él podía llamar miles de ángeles, como dice la canción, ¿sí? Él podía hacer eso, podía derribar, porque Él es Dios, porque Él es el Dios poderoso. Y también nos invita en esta mañana a adoptar la actitud de Cristo en el servicio a los demás. Debemos renunciar al reconocimiento personal, a los méritos,
Cuando renunciamos a nuestros intereses personales, podemos servir con gozo, con amor, con bondad. Moisés fue un gran hombre. En el Antiguo Testamento se nombra como el mayor profeta, como el siervo de Dios obediente. El pueblo judío, para el pueblo judío, Moisés fue un gran héroe. ¿Sí? Fue el mejor profeta, al profeta al cual Dios le habló cara a cara. Cuando el Señor le entregó las tablas de la ley, le resplandeció el rostro a Moisés, fue el luz. Y por eso para el pueblo judío es muy difícil creer que Jesucristo es el sacerdote. Ellos querían que viniera un rey, como vino Moisés y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Ellos querían a un peleador, a un guerrero, a un fuerte, pero no, como en la semana pasada meditábamos, veíamos a ese Cristo nacer en un pesebre, de la manera más humilde. Y en esta semana, la semana supuestamente santa, recuerdan lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Es muy difícil lavarle los pies a otro, pero Cristo Jesús lo hizo. Se humilló, no tuvo a qué aferrarse. Podía decir, yo soy el creador de esto, y desaparecerme, pero no. Él quiere que yo esté con Él en el cielo, adorando a su Padre. Él quiere que nosotros estemos, ¿sí?, con Él, el cual fue fiel. Y esta mañana nos exhorta a eso, a que seamos fieles a Él, a que le sigamos. No es fácil, lo sé, pero en el poder de Cristo Jesús lo podemos ser. El Señor nos ha llamado a esta familia, a que nos unamos todos, que oremos unos por otros. Esa es la familia de Dios, esos son los hermanos. Dice el versículo 3: por tanto, mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Moisés fue fiel al llamado de Dios. No solo libraría a Israel, sino que también prepararía el camino del Mesías por su testimonio. Todo lo que iba a decir acerca de la casa, acerca de la venida de Cristo. La casa no solo significa el tabernáculo, sino toda la casa de Israel. En aquel Moisés representó los intereses de Dios en la casa de Israel. Era el pueblo escogido por Dios y le dio la manera de cómo vivir. Lo sacó por el desierto, le alimentó y le mostraba una tierra prometida. Y Cristo Jesús cambia, nos muestra una tierra celestial, un cielo nuevo, una vida nueva. Pero aquí termina la semejanza en todos los puntos. Hay una indiscutible superioridad del Señor Jesús, estimado como digno, mucho mayor de la gloria que hubo en Moisés, porque Él edificó la casa. Tiene mayor honra que la casa misma. Jesús fue el constructor de la casa de Dios, y Moisés solo era un siervo en la casa de Dios. Y Cristo Jesús, el constructor. Jesús, el creador. Jesús, el Hijo de Dios. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que la hizo todas las cosas es de Dios.
Nos explica cómo Moisés, aun siendo siervo, un siervo de Dios poderoso y fiel, no es el mejor ejemplo a seguir. Jesús no es un siervo, sino es el Hijo de Dios. No es fácil ser líder, no es fácil ser anciano en una iglesia, no es fácil hablar de Dios. Pero Moisés tuvo la valentía de dirigir ese pueblo, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Y Cristo Jesús, hoy, en un pacto nuevo, nos lleva. Jesús vino a dar el plan, a dar, el pasaje termina con una condición: que los creyentes se mantengan firmes. Esto se refiere al hecho de no perder la salvación, no habla de ello, más luego a la continuación lo vamos a ver, pero hoy la advertencia y nos habla es que el creyente debe permanecer en el Señor, en creerle a Cristo Jesús. Cristo nos ha prometido estar con nosotros. Cristo nos va a estar con nosotros, y por eso Él les dice a sus discípulos: si creyeres a Moisés, creerías a mí, porque Él me escribió, Él me dijo el discurso de mí, Él adelantó la venida del Mesías. En su discurso, los discípulos, cuando iban camino de Emaús, Jesús comenzó por Moisés, siguió por todos los profetas y se puso a explicarles todas las escrituras referentes a Él. Y tomamos en cuenta que el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice, lo tomo de la versión de la Biblia habla hoy: poco después Jesús les dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre lugar para todos hay. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a preparar un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo y estar juntos. Ustedes conocen el camino para donde yo voy. Pero el apóstol Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar al Padre. Y ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque me están viendo. Entonces Felipe le dijo: Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Y Jesús le contestó: Felipe, ya hace mucho que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos unos? Debemos confiar en el Señor Jesucristo. Hoy, a mis muchachos, a mis amigos nuevos, los invito para que hoy le entreguemos la vida al Señor, para que lo sigamos. Les repito, no es fácil, pero con Cristo Jesús en nuestro corazón, la vida va a cambiar. Nos da una paz que no entendemos, nos da una alegría. Y todos los días yo le digo: Señor, dame gozo, dame paz. Quiero llegar a la estatura de Jesús. Y su misericordia es grande, todos los días. Y a veces me pregunto, ¿no conozco a Jesús? ¿No conozco al Padre? Porque a veces me canso, porque a veces mis fuerzas se pierden.
A veces me pasa lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Tal vez estaban cansados, pero Moisés les pide, a Aarón le pide que lo ayuden a sostener las manos para que Dios escuche sus oraciones. Pero hoy tenemos al mejor, al que nos da la fuerza, a Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre, al cual podemos ir y decirle: Padre, vuelvo a ti. Renuévame, Señor. Lléname de nuevo, Señor. Y en el versículo 6 nos dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero Cristo fue fiel sobre toda la casa de Dios como hijo, no como siervo. En su casa, en el caso de la condición de hijo, significa la igualdad con Dios. La casa de Dios es su propia casa. ¿Y cuál es la casa? ¿Cuál es su propia casa? ¿Cuál es mi casa? ¿Quién es? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Quién es? Están dormidos. Los he dormido con la charla. Ha sido tan aburrida la charla que estoy, como decía Juan Pablo, estoy probando a ver si están poniendo la atención o me hicieron mucho caso de estar meditando en la palabra de Dios. Su iglesia. Qué alegría yo ser la casa de Dios. Hoy no tengo que ir a ningún templo. Hoy no tengo que arrastrarme e ir allá a hacer cosas que el Señor no me va a tomar en cuenta. La alegría es que yo hoy soy la casa de Dios. Yo me alegraba cuando cantaba que estoy en la casa de Dios, que yo soy el templo del Espíritu Santo, que me renueva cada mañana, que por su misericordia me conduce en este camino tan difícil. La iglesia es su propia casa, el cual ama para siempre. No solamente en ese momento tan duro de estar en la cruz, no, Él ama a su iglesia para siempre y va a volver por nosotros. Esa es la esperanza que debemos tener y gloriarnos en esa confianza de que Cristo viene por mí. Ya han sucedido muchas cosas, ya han pasado muchas cosas y Cristo ha prometido, Dios ha prometido que viene por mí, y esa es mi esperanza, esa es mi confianza. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En este mundo? ¿A dónde está nuestra esperanza? ¿En este mundo lleno de maldad que nos ofrece un mejor éxito, que me dice vaya allí, que allá vas a aprender del éxito? No, nosotros no pertenecemos ya a este mundo, ya somos enviados por Cristo Jesús, somos perdonados porque Él fue al Padre, porque Él intercede por mí, porque Él en esta mañana me dice: no, ponte las pilas, eres un embajador, ve y habla de mí. ¿Cómo? Siendo luz, siendo el mejor empleado, siendo el mejor en el oficio. A veces no necesitamos hablar para que vean que somos diferentes. No necesitamos estar corriendo y predicando. Esta mañana con mis hermanos, con los varones, estudiando la palabra del Señor, yo me recordaba de un hombre, de un viejito. Yo viví acá la mayor parte de mi vida y el señor se llamaba José. Era un señor que ayudaba en la iglesia católica
Pero de un momento a otro cambió. El Señor le llamó, le dio la luz. Y me mortificaba cuando este señor me decía: Xochivato ladrón, arrepiéntate, mire que Jesús viene. Las manos, los dedos de las manos no son iguales. Sé manso como la paloma y astuto como la culebra. Y doy gracias a Dios hoy que me puedo parar al frente. Tal vez los que me conocieron antes van a decir: miren ese, me van a señalar de loco, van a señalar de tiene negocio. Pero ¿cuál es el negocio? Hablar de Cristo hoy y hablar con mi vida. Y la invitación, mis hermanos, hoy es a que pongamos la esperanza en aquel que vino a morir por nosotros, que se ofreció hoy por nosotros, a gloriarnos. ¿Cómo es gloriarnos? Siendo luz, mostrando esa gran esperanza. El Señor Jesús dijo: voy a la casa de mi Padre. Jesús les contestó a los discípulos: Padre, ¿cómo haré para llegar? Y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay en otro salvación, solo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro llamado? Hoy, a ser santos, a ser separados, a orar unos por otros. Mis hermanos, necesito de ustedes. Yo solo no puedo. Necesito de Cristo Jesús para seguir este camino. Si voy en mi poder, soy un cobarde. Me venzo. No soy capaz de hablarle a la persona del lado que Cristo vive, que Cristo no se quedó en la cruz, sino que Cristo resucitó al tercer día. Y necesito de Cristo Jesús en mi corazón. Necesito de los hermanos de la iglesia para que oren por mí. Tengo un intercesor, un sacerdote que está a la diestra de Dios Padre y que pronto vendrá por nosotros, que pronto vendrá por la amada iglesia. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, la invitación es que en esta semana, en estos días pues santos, hablemos de Cristo Jesús, con nuestros actos, con nuestro servicio, con nuestra amabilidad, que seamos luz. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza, tenemos una mañana gloriosa. Esperamos la mañana gloriosa y sigamos adelante. Oremos, hermano. Padre del cielo, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por esa cruz. Gracias, Dios, porque hoy puedo disfrutar de la vida eterna. Solo en ti hay salvación, Señor. Llénanos, Señor. Danos gozo, paz, alegría en nuestro corazón en este día. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.